amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a nuestro episodio de Con B de Bueno en Radio 13 Digital. Estamos felices porque estamos empezando ya la cuarta temporada con ustedes y está loquísimo porque ya llevamos 2 años en Radio 13 Digital Qué teniendo programa locura. todos los jueves. Sí, gracias a todos ustedes que hacen esto posible y que vamos viendo cómo cada vez la comunidad va creciendo y esto empieza a ser un movimiento que cada vez empieza a ser más grande. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos y también muchísimas gracias a Radio 13 Digital por darnos este espacio para poder entrevistar a personas con historias inspiracionales, de esas historias que nos motivan a también empezar a tomar nuestras propias acciones positivas, y también todos los consejos de desarrollo personal que hemos podido compartir y también que nos pueden también ayudar a nosotras a ir creciendo y avanzando en nuestro camino, ¿no? También aquí en Come de Bueno compartimos buenas noticias de México y del mundo y pues bueno, es un espacio para de todos en donde nos gusta siempre seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir escuchando historias como la que vamos a escuchar hoy, que sin duda son temas de los que se tienen que hablar y estamos muy contentas que vamos a poder tener la oportunidad de hacerlo hoy. Nosotras somos Lore Gómez y Mer Bañuelos y estamos de verdad muy emocionadas de estar otra vez en cabina. Ya la extrañábamos pues con todo para esta nueva temporada. Y bueno, por eso justamente la invitada que traemos hoy es una persona muy especial. Personalmente es una amiga muy cercana. Ella se llama Ana Paula Soto, es psicoterapeuta individual y de pareja. Está certificada como guía espiritual y también es especialista en muerte perinatal y gestacional. Ella tiene una historia que me parece increíble, increíble. Ella me ha enseñado muchísimo a través de esta historia. Nos habla de un tema que ha sido tabú mucho tiempo. Creo que de hecho nunca habíamos tocado ese tema aquí. Creo que es un tema del que se tiene que hablar porque es súper común y a la vez no se habla de este tema. Creo que las mujeres que pasan por una muerte perinatal se sienten solas, creen que son las únicas que están pasando eh, por algo así, porque la gente no habla de esto, ¿no? Incluso también las personas que tenemos a alguien cercano que pasa por esto, luego no sabemos qué decir o qué hacer porque tampoco alguien nos se ha acercado a decirnos, oigan, esto pasa y esto es común y esto es algo, si te está pasando hoy, no estás solo, si te está pasando y estás y no ves la salida de esto, que sepas que hay otras personas que ya han pasado por esto, que encontraron una salida, ¿no? Y creo que de esto se trata un poco esta historia que nos va a compartir Ana Paula Soto. Hoy ella me ha enseñado que después de momentos de dolor vienen muchos momentos de luz, ¿no? Me ha enseñado que a veces estas situaciones de mucho dolor también pueden venir con muchísimos regalos y me ha enseñado sobre todo eso, ¿no? Que después de situaciones difíciles, si hay un sanar, si hay un aprender, si hay un crecimiento que viene después y viene sobre todo también muchísimo amor que podemos sacar también de estas experiencias. Así es que va a ser increíble escuchar esta historia de ella. Vamos a darle ya la bienvenida. Un dato curioso, ella es además una excelente cupido, esta amiga muy cercana, de verdad, no tienen una idea, conozco parejas que ya están casadas y felices que presentó ella. A mí me presentó a la persona con la que me voy a casar, así es que bueno, también si por ahí están buscando a alguien, busquen a Ana Paula Soto porque tiene muy buen ojo en esto de parejas. Bienvenida, Bienvenida. Pau. Hola, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Y ya hasta de Cupido me pusieron. Sí, sí, definitivamente se tenía que mencionar. Pau, pues para quienes no te conocen y te están escuchando por primera vez, a nosotras nos encantaría empezar por escuchar tu historia. ¿Qué fue lo que viviste tú? Claro que sí. Vean, les platico. Yo en septiembre cumplo 4 años de casada y en justamente septiembre del 2021, o sea, hace 2 años, mi esposo y yo, que de hecho Charlie también es muy amigo de Meche aquí, muy, muy amigo. Charlie. eh, Este, mi esposo y yo nos enteramos que estaba embarazada, ¿no? Lo cual fue una grandísima noticia, estábamos muy emocionados,
fue un poco inesperado porque no fue tan, o sea, como que no estábamos como intentando ya como tan planeado, por así decirlo, pero pegó a la primera y estábamos muy felices con la noticia. Y ahí empezó como pues todo mi proceso de embarazo, ¿no? Como papás primerizos, viendo, emocionados. Y todo fue muy bien, la verdad. O sea, van pasando como las etapas del primer trimestre, después el estructural, todo perfecto y así. Entonces ya estábamos muy emocionados. Nos enteramos que era niña, le pusimos Rafaela. Y así fue todo el proceso. Y en ese, digamos, del 2021 al 2022, justo en enero, nos vinimos a vivir a Querétaro, lo cual fue también como un cambio en nuestra vida. Entonces era ciudad nueva, ¿no? Departamento nuevo, yo llegué ya más embarazada, ¿no? Todo, pero pues estábamos como muy emocionados de esta nueva etapa. Y en mi semana 26 de embarazo, que pues digamos ya es entrando al tercer trimestre, un día pues no, me desperté sintiéndome diferente, rara, no bien, no tenía ningún síntoma como de alarma, o sea, después te dicen como no, si sangras o algo, es como ve al hospital, pero no tenía ningún síntoma, sí, tenía un poco de calentura, no me sentía bien, incluso pensamos que era COVID, porque era todavía la época donde COVID estaba presente. Este, entonces me fui a hacer pruebas, salí negativa, y pues los doctores, porque yo ya tenía como mi doctor de México, pero mi doctor de Querétaro, porque justo estaba como en ese cambio, ¿no? Pues me decían que no tenía ninguna como señal de alarma en tema del bebé. Pero yo no me sentía bien y tenía más que nada como un sentimiento de que algo no estaba bien, ¿no? Pero eres mamá primeriza, entonces sientes que estás exagerando, ¿no? O sea, como que no sabes si es algo normal, si no es normal. Hasta que ya en la noche empecé con contracciones, o sea, ya empecé como con síntomas más, ahora sí ya en relación, como algo preocupante y sangré y entonces ya fui a urgencias y ya en urgencias, cuando me hicieron el ultrasonido, no encontraron latido en Rafaela, ¿no? Entonces, todo ese proceso lo cuento muy específico porque creo que cualquier mamá o papá que pasa por esto es muy choqueante porque en tu cabeza no crees que hay como esa posibilidad, ¿no? Y estás como muy en shock, no entiendes qué está pasando. Incluso cuando nos dieron la noticia que no encontraron latido, mi reacción fue decir, ok, ¿ahora qué se hace? O sea, como no te cae el 20 que te están diciendo que murió tu bebé. O sea, tú estás pensando, ok, entonces, ¿qué otro paso sigue? ¿No? O sea, porque estás en negación, no estás entendiendo. Y en ese momento es cuando empieza el tema del duelo, justamente. O sea, empiezas en negación de no. Y lo primero que yo sentí en mi caso fue una culpa terrible, porque dices, es mi culpa inmediatamente, o sea, inmediatamente es mi culpa, yo hice algo mal, ¿no? Todo. Y en ese momento, pues obviamente mi esposo y yo estábamos en ese escenario, los dos en shock, o sea, llorando muy, muy fuerte, muy doloroso. Creo que ese momento es el momento más doloroso que he vivido en toda mi vida. Y, y no, o sea, y lo más fuerte es que y pues no puedes darte tu tiempo porque pues te tengo que empezar a inducir tu parto, ¿no? O sea, y tienes que empezar o sea, me acuerdo que mi doctor como de una manera un poco, pues un poco directa y un poco más como dura, pero al mismo tiempo lo tenía que hacer porque yo tenía que también ya empezar mi proceso de parto, como que me relajó, me dijo, relájate, tienes que entender lo que sigue, ¿no? O sea, como un poco frío en ese momento. Y pues sí, justo me inducieron el parto y ahí empezaron, o sea, ellos no sabían, ni nosotros, ni ellos, ni nadie sabía qué había pasado. Entonces yo estaba en riesgo, o sea, mi salud estaba en riesgo y no había una causa como tal. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos papás que saben con anticipación que hay algo que está mal en su bebé, ¿no? O sea, que hay una condición o que hay algo como anticipado. Entonces el proceso es diferente a los papás que vivimos como de un segundo a otro algo no salió bien, ¿no? Entonces sí son como procesos diferentes
obviamente al final nos acabamos entendiendo perfecto por lo que vivimos, pero en este caso es como de 0 a 100, ¿no? Por así decirlo. Este, y ya, y entonces empezó pues mi labor de parto, duró 12 horas, fue muy doloroso físicamente, emocionalmente, porque aparte un parto, todos los partos son dolorosos, evidentemente todos, ¿no? Pero creo que siempre está como bueno, va a venir algo bueno de esto, ¿no? O sea, como que es un dolor que al final dices, vale la pena porque voy a tener ¿no? O sea, a mi bebé en mis brazos y empieza como esta nueva etapa, ¿no? Y en mi caso era un dolor emocional tremendo, o sea, tremendo, que aparte venía con un dolor físico, que aparte era un dolor físico que yo decía, va a ser ¿no? O sea, como, ¿cuál es el punto de este dolor, ¿no? O sea, no va a venir como con algo. Eso era lo que yo pensaba. Sin embargo, cuando nace mi bebé y me la dan, o sea, yo la cargo, me preguntó el doctor, o sea, ¿cómo la quieres cargar? Y por supuesto que sí. Fue el momento más increíble de mi vida, o sea, de verdad, el más feliz, el más bonito, el más increíble. Yo la cargué, mi esposo la cargó. Y entonces ahí entendí que los papás que vivimos por esto, o sea, que pasamos por esto, o sea, nuestro sentir de cargar a mi bebé, conocer a mi bebé, es el mismo que un papá que está por esa misma situación de cargar a su bebé, que nació vivo, sano, lo que sea, es lo mismo, o sea, queremos también conocer a nuestro bebé. Esa parte de sentirla, de verla, ¿no? De conocer su carita, de todo, es el mismo sentimiento que cualquier otro papá tiene, ¿no? Lo que pasa es que obviamente es como muy tabú, como lo decías en un principio, Meche, esta parte donde no se habla, donde no, qué horror cargar a tu bebé cuando no tiene vida, ¿no? Y todo. Sí, pero al mismo tiempo cuando estás, esa conexión es tu hijo, o sea, es tu hija, es tu hijo, ¿no? O sea, es un sentimiento que de verdad sé que para muchos papás es muy difícil y prefieren no hacerlo, pero yo que lo hice, no me arrepiento y es el regalo más bonito que he tenido en mi vida, literalmente, ¿no? Y es algo que creo que tienen que entender todas las personas, incluso las personas que trabajan en el hospital, porque te tratan como un paciente diferente, ¿me entiendes? Es un aborto, ¿me entiendes? Y entonces esto no es un bebé, o sea, no lo tratan como un bebé, ¿me entiendes? Cuando en realidad, claro que es mi bebé, o sea, como que es esa parte muy importante, porque lo vivimos igual que lo está viviendo cualquier otro papá, mamá que está teniendo a su bebé, ¿me entiendes? Y pues ya, y entonces ahí empezó pues todo un proceso. Entras a un mundo, bueno, yo entré a un mundo y mi esposo y yo entramos a un mundo que obviamente ni esperas que vayas a vivir, porque tú obviamente tienes esta expectativa de todo va a estar increíble, voy a ser mamá, ¿no? O sea, todo va a salir perfecto. Y pues empiezas con algo muy difícil. La razón por la que se murió Rafaela fue porque se hizo un nudo tal cual en el cordón umbilical, como un nudo de agujeta, lo cual pasa o sea, una vez en miles y miles y miles de casos, o sea, es algo que es muy raro que pase, eh, y pues me costó mucho trabajo entender que no fue mi culpa, o sea, creerme que no fue mi culpa, ¿no? Que no había nada que se podía hacer para evitarlo o que se haga para causarlo, por así decirlo. Y pues así fue, ¿me entiendes? Entonces es empezar como a entender, más de quedarme en el por qué, qué horror, qué espanto, ¿no? Es como ir más allá de ese sentimiento de dolor, de enojo, de frustración, ¿no? Y entender un poco más las cosas, como ahora sí, como abrir más mi panorama y ver más allá de solamente eso, porque claro que hay dolor, claro que hay tristeza, claro que hay enojo, o sea, claro que viene eso, ¿no? Pero es como un poco, ver un poco más allá de eso. Este, y entonces empieza un momento porque es muy difícil, porque no solamente pierdes a tu bebé, pierdes las expectativas, o sea, se mueren expectativas, se mueren planes, ¿no? O sea, viene un duelo muy difícil porque viene junto con pegado con muchas, muchas cosas que tú ya te habías hecho en tu cabeza, ¿me entiendes? O sea, entonces vienen muchas pérdidas en este duelo, muchas. Y me acuerdo que para mí lo más difícil fue como pensar, ¿soy mamá o no soy mamá? ¿No? O sea, como es esta parte donde mm, tuve a mi bebé, o sea, tuve un parto, ¿no? Conocí a mi bebé, o sea, todo, pero pues al mismo tiempo
no la tengo conmigo, ¿no? Y entonces, ¿soy mamá o no soy mamá? O qué soy, ¿no? O sea, como que empieza también este proceso de justamente empezar a entender este nuevo capítulo y decir qué soy, cómo lo vivo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que justo es un tema muy tabú, muy. Incluso yo cuando fui la otra persona, ¿no? Cuando yo conocí a la persona que había tenido una pérdida, yo era, mejor no hablo al respecto, ¿no? No sé qué decirle, o sea, como que yo fui esa persona. Y ya ahorita que yo estaba del otro lado, me di cuenta como justo nadie prefieren, toda la gente prefiere no hablar del tema, no tocar el tema, te ven como con ojos de lástima, entonces mejor no me le acerco, mejor no le digo, ¿no? Y no los juzgo, porque yo también estuve del otro lado y sé, y cómo juzgar algo cuando no se habla, cuando no tienes ni idea, ¿no? Cuando no escuchas información ni profesional, ni nadie que cuente su experiencia, ni nada, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que justo era un tema que estaba totalmente abandonado, que la gente no habla, que la gente le tiene como miedo a ese tema. Y entonces la gente no me preguntaba por mi hija, no me hablaba del tema cuando yo lo que más quería era hablar de mi hija, ¿no? Y lo que yo más quería era hablar de lo que me había pasado y no chance la parte como por la parte de sufrimiento, por así decirlo, es más bien por darle lugar a mi hija, porque si no hablaba yo de ella, ¿cómo le iba a dar su lugar? ¿Me entiendes? Hubiera sido como si no hubiera pasado, tal cual, o sea, así como de, ay, desapareció, ¿no? O sea, así de la nada. Y entonces me empecé a dar cuenta que cuando yo hablaba de Rafaela, la gente se ponía incómoda y entonces como que cambiaba el tema o no sabía qué decir, ¿no? Y todo esto me empezó a motivar a meterme más en este mundo, ¿no? Y yo, como decías, yo soy terapeuta y entonces también me empecé a dar cuenta que en esa parte como profesional también es un tema que se tiene muy abandonado, que no se habla. Se habla muchísimo de la tanatología, de los duelos y todo, pero creo que este duelo en específico, o sea, este tema es muy diferente porque justo la gente te dice como bueno, pero pues como que no nació, por así decirlo, que eso es un mito. Claro que nació, o sea, todos los bebés nacen, ¿no? O sea, de la manera que sea, pero nacen. Pero entonces la gente es como de, bueno, no era una persona, ¿me entiendes? O sea, no, al final no estuvo tan grave, ¿me entiendes? Vas a tener otro hijo, ¿no? O sea, como que, bueno, ya te vas a embarazar luego y no pasa nada. O sea, como que no, como no fue algo tan concreto, por así decirlo, entonces es una pérdida muy diferente. Ujú. Entonces, como que sí me empecé a dar cuenta que entonces la gente tampoco le daba el lugar, ¿no? Y la gente lo que te dice como para animarte, que lo hacen con la mejor intención del mundo, es muy difícil porque te dicen como justo cosas que creo que te acaban doliendo más, ¿no? Como eso. Bueno, ya te vas a embarazar, vas a tener otro bebé. Y es como si se muere tu papá y te dicen, bueno, tu mamá se va a casar con otra persona, no te preocupes, ¿sabes? Ya vas a tener a otro papá. Y es como de, ok, sí me voy a volver a embarazar, pero ahorita esta es mi hija, o sea, ¿sabes? Como que le quiero dar mi lugar a mi hija. Y pareciera que es como si me vuelvo a embarazar, entonces ya, como que esto desaparece, como que esto se pierde, ¿no? Por así decirlo. Intentan como adelantar este sufrimiento, ¿no? O sea, para que no lo sufra, entonces, o sea, no sé, no tiene nada que ver, ¿no? Pero a lo mejor un niño chiquito que pierde a su perrito y entonces los papás piensan en, le voy a dar otro perrito para que entonces este sufrimiento ya no continúe. Cuando lo Exactamente. tenía que hacer era justo darse el tiempo para atravesar este duelo, atravesar este proceso y eventualmente ya cuando vuelva a estar listo, tener un perrito, ¿no? Pero, o sea, como que siento que esto es como muy, muy humano y al mismo tiempo es muy incorrecto y creo que crecimos así desde chiquitos, esta parte de darle prisa al sufrimiento, darle prisa al dolor y que eso ya quede atrás cuando la gran mayoría de las veces, si no me atrevo a decir que todas, lo mejor que podemos hacer, aunque a veces nos duela y aunque a veces, o sea, pues sí, cueste mucho trabajo, es atravesarlo y tomar el tiempo que te tarde en poder sanar poco a poquito eso, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿Cómo se empieza a ver ese proceso para ti?
cómo empiezas tú a lidiar con tu propio duelo y a tú darle ese lugar a Rafaela. Justamente, o sea, cuando me empecé a dar cuenta que yo tenía, era como un proceso muy personal, ¿me entiendes? Porque me empecé a dar cuenta que ni yo ni la gente sabemos cómo tratar esto, ¿no? Que si yo dependía de que la gente me dijera algo que me hiciera sentir mejor, pues no le puedo tampoco poner esa responsabilidad a alguien más, ¿no? O sea, y que no saben y que no entienden, y yo tampoco sabía esto, o sea, era como algo nuevo. Entonces, como que entendí que tenía que ser un proceso totalmente personal, totalmente. Y obviamente al mismo tiempo mi esposo estaba viviendo por el mismo duelo, ¿no? Pero los dos era como un duelo muy diferente, pero acompañados. O sea, era como nos vamos a acompañar en esto, pero cada quien viviendo como su proceso, ¿no? Y me acuerdo que cuando todavía seguíamos en el hospital y así, mis papás, la gente decía como, qué tragedia, ¿no? O sea, como que usaba mucho la palabra tragedia. Y, híjole, a mí como que me hacía como cortocircuito esa palabra, ¿no? Y yo dije, mi hija no es una tragedia, mi hija no vino aquí como a hacer una tragedia, ¿me entiendes? Entonces como que dije, no, yo voy a descubrir qué es para mí, o sea, porque para mí esto no es una tragedia, ¿me entiendes? Sí, está siendo doloroso, o sea, muy, muy doloroso, pero no es una tragedia, no me está resonando esa palabra, ¿no? Entonces, como que desde ahí dije, me voy a abrir, o sea, me voy a abrir, voy a sentir lo que tenga que sentir, a vivir lo que tenga que vivir, ¿no? O sea, y pues es como de la única manera que puedo empezar pues este proceso. Y fue, o sea, de verdad que me empezaron a llegar regalos muy, muy impresionantes. Les comento uno, o sea, el día siguiente que llegamos del hospital, creo que llevamos una noche durmiendo aquí en mi departamento, lo cual también fue muy difícil porque llegué y era ver su cuarto, ¿no? Que no estaba al 100% listo, pero ya pared pintada, muebles, ¿no? Ropita, o sea, todo, y es como de, híjole, ¿no? O sea, qué difícil, ¿no? Este espacio, el cual para mí se volvió mi santuario, o sea, de verdad para mí, la gente nos mandaban flores, todo lo llené ahí, le hice como un altar, todo, y para mí se volvió mi lugar como de tranquilidad, tal cual, y para mi esposo, al contrario, le causaba mucho dolor entrar al cuarto. Entonces ahí fui entendiendo que cada quien estaba viviendo como un proceso muy diferente, ¿no? Estuvieran pasando por, Entonces, o sea, sí, pues al final están juntos, pero cada quien muy distinto, el cómo lo va tomando. totalmente, y entonces es respetar, yo no lo obligaba a decir, no, entra al cuarto y quédate, ¿no? Porque para él era un proceso diferente, y entonces él encontraba más sus momentos eh, yendo a correr él, ¿no? Y conectando a su manera, y yo conectaba a mi manera, y es como respetar mucho esa parte, ¿no? Pues ya llevábamos una noche ahí, o sea, como nuestra primera noche, me acuerdo que en la mañana estábamos como tendiendo la cama y apareció una Catarina verde del lado de mi cama. Te lo juro, nunca había, o sea, aparte una Catarina verde, verde, o sea, no, en ese momento no lo pensé y no le tomé foto, pero de verdad estaba verde y me llamó muchísimo la atención y hasta le dije a Charlie, mi esposo, ve una Catarina verde, nunca había visto y estaba del lado de mi cama, ¿no? O sea, muy impresionante. Este, entonces ya como que en ese momento cualquier persona puede decir, una Catarina, ya la saca y cualquier cosa, ¿no? Pero a mí se me quedó como muy grabado como una Catarina, ¿sabes? O sea, verde, o sea, ¿no? Y ya, y ese día mi esposo se fue a correr y yo me fui al cuarto de Rafaela, ¿no? Y ahí me acuerdo que estaba llorando, me estaba desahogando y todo, y como que yo seguía pensando como en la Catarina, ¿no? O sea, qué raro. Y entonces me puse como a investigar como simbolismo de la Catarina y todo, y de verdad todo lo que venía alrededor de la Catarina me hizo demasiado sentido a mí, ¿sabes? Como que pareciera que decía de maternidad y, o sea, como muchas cosas muy, muy, muy locas, ¿no? Y yo decía, ¿qué onda esto, Catarina, no? Y justo le escribí a mi esposo y le puse, ve todo lo que viene de la Catarina. Y él al mismo tiempo, mientras estaba corriendo, se encontró con un venado bebé, ¿ok? Así, él corriendo, dice que estaba él justamente hablando con Rafaela, o sea, como conectando con ella, y estaba él solo en o sea, él corre como más como en cerro, ¿no? O sea, así como más trail, y se cruzó un venado y se quedó ahí parado a la mitad del venado y tal cual haciendo
contacto visual con mi esposo, tanto que a mi esposo le dio tiempo de sacar su celular y tomarle una foto al venado, ¿no? Y fue muy, muy impresionante porque los dos, a través como de un animal, como conectamos, y él cuando vio el simbolismo del venado, le hizo muchísimo sentido a él, o sea, conectó muchísimo con eso. Y entonces, el mismo día, como los dos con dos diferentes como animales y como dos diferentes simbolismos, como que empezamos a conectar. Y para mí desde ahí la Catarina de verdad siempre ha estado presente en momentos muy locos. O sea, me acuerdo un día que también días después estaba en mi casa, de esos días que yo decía, no voy a salir adelante de esta, estoy demasiado triste, no tengo ganas de nada, todo. Y me acuerdo que bajé y me encontré una Catarina, o sea, fui a acariciar a mi perra y me encontré una Catarina al lado de ella. Y o sea, si era como de, justo el día que necesitaba, aparecía una Catarina, ¿no? Y así, tanto que hoy en día me tatué una Catarina porque para mí ya se volvió como esa parte, ¿no? O sea, y mi esposo era la persona más escéptica del mundo, ¿no? Y empezamos, o sea, esto les estoy poniendo un ejemplo de lo que empezamos a vivir y a abrirnos. Y de verdad empezamos a recibir demasiada luz a través de esto, ¿no? Y entonces como que dije, aquí está mi camino, o sea, como empezar como a recibir esto, empezar a conectar con ella de otras maneras, ¿no? Para mí, yo no soy una persona religiosa, entonces yo no tenía como estos como rituales religiosos que normalmente hacen cuando se muere alguien, ¿no? Entonces yo empecé a conectar más como hacia a partir de lo más espiritual. Entonces tuvimos como una ceremonia espiritual, mi esposo y yo, que también pasó algo muy loco en esa ceremonia. Yo tenía mi canción con Rafaela, que no es una canción cero conocida, cero, o sea, cero. Y a la mitad y la persona que nos hizo el ritual es una amiga mía que pasó por algo parecido. Entonces fue un ritual, una ceremonia muy, muy especial para nosotros. Y a la mitad de la ceremonia igual estábamos como una meditación conectando con Rafaela y se puso su canción de fondo, lo cual ella no tenía ni idea que era mi canción, nada, nada. Y ya se puso la canción. Y cuando terminó esa meditación, antes de decirle que era la canción de Rafaela, ella nos dijo se sintió súper presente, o sea, sentí muy presente a Rafaela, qué loco estuvo esto, y le dije era su canción. Entonces, o sea, todos, como esos momentos que de verdad pasan y dices, puedo decir es una coincidencia y puedo seguir pensando que es una coincidencia y no, o me puedo abrir a decir, me llenan estos momentos, estos regalitos de luz y entender que entonces realmente podemos conectar. O sea, me encanta la frase de conectar con la vida a través de la muerte, porque de verdad conectas más. Yo me di cuenta que conecté mucho más con mi esposo, conecté más con la vida, o sea, mucho más a partir de la muerte de mi hija, o sea, pero mucho más. Como que me empecé a encontrar más a mí, empecé justamente a conectar más con lo espiritual, me empezó a encantar toda esta parte. Siempre yo había sido una persona espiritual y muy abierta, pero ahorita como que fue todavía más, ¿no? Y me empecé a encontrar más. Por eso también me certifiqué como guía espiritual, porque dije, estos momentos que yo viví, que me encantó, quiero también compartirlo con más personas y que más personas lo puedan vivir, ¿no? Entonces, como que empecé esto, también el tema de muerte perinatal y gestacional pues me llamó mucho la atención y dije esto, entonces también por eso me empecé a especializar en este tema, ¿no? Y estoy estudiando ahorita muerte perinatal y gestacional y como más en el lado como o sea, como más profesional, pero también empecé como a querer justo estos espacios donde puedo compartir mi historia, donde espero que más personas se puedan conectar, puedan entender, ¿no? Me sirvió muchísimo hablar con personas que habían pasado por algo similar para mí, porque entonces me sentí acompañada, sentí que no estaba sola, justamente, ¿no? Y de verdad que fue darle lugar a mi hija. Y ya ahorita, hoy en día, estoy embarazada de mi segundo hijo y es mi segundo hijo, o sea, y Rafaela es mi hija y me di cuenta que yo le voy a dar ese lugar y yo siempre voy a hacer, es como si yo no le doy voz, nadie más se lo va a dar. Y entonces estoy decidida a darle esa voz, ¿no? Toda mi vida, porque siempre voy a ser mamá de Rafaela. Y es a lo que ya entendí. Me acuerdo que mi primer día de las madres fue, soy mamá, no soy mamá, que, ¿no? O sea, como muy confundida. Y mi segundo día de las madres es, soy mamá de Rafaela y ahorita de Joaquín, ¿no? O sea, que ya van a ser en breve, pero ya como que
me encontré en este proceso, creo que mi esposo también logró encontrarse más en este proceso, nos logramos encontrar también como pareja en este proceso porque cambian muchas cosas y y también el como contar mi experiencia y decirle a la gente que no sé, que ayuda, que no ayuda, todo, también siento que, como decías, Menche, en un principio, el tener a alguien conocido y escuchar a alguien que vivió es como de, ok, también saber qué puedo hacer con esto, ¿no? O sea, porque después no sabemos hacia dónde y, y creo que, o sea, quiero poder como contribuir a la gente para que también sepan más sobre este tema y que no se vuelva tabú o que siga siendo tabú como lo es hoy en día, ¿no? Totalmente, me encanta. Justo, ¿qué es lo que a ti más te gustaría de compartir tu historia para cualquier otra persona que esté pasando por algo así? Primero que sepan que no están solos, o sea, de verdad no están solos. Sé que no es fácil hablarlo, o sea, yo ahorita lo estoy platicando muy abiertamente, pero obvio fue un proceso, no es como que desde el día uno lo podía hablar, o sea, es un proceso. Todos pasamos por un duelo, que es un duelo totalmente natural. Entonces, vive tu duelo, no intentes, como lo comentaba, no lo intentes acelerar, o sea, vive tu duelo definitivamente, pero no estás solo en este duelo. Y yo de verdad soy una persona que aquí estoy tanto por la parte, una mamá que lo vivió y también como esta parte más como terapéutica, o sea, lo que se necesite, aquí es, o sea, aquí estoy y de verdad que cuando sea su momento, compartirlo, hablarlo, darle lugar a su hija, a su hijo, creo que es algo que puede como ayudar más a simplemente hacer como si no pasó o hacerlo tabú, porque eso después se vuelve mucho más doloroso. Y si nos abrimos y de verdad vemos esto más allá del dolor, que sé que es muy difícil porque es un dolor demasiado grande, o sea, vivir la muerte de un hijo es muy, 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 muy fuerte, pero si de verdad tenemos como esa paciencia y logramos como ver un poquito más allá, hay demasiados regalos, hay demasiados aprendizajes, hay demasiado crecimiento y más que, o sea, estos bebés se vuelven realmente nuestros maestros de vida, o sea, de verdad. Y por eso se llaman bebés estrella, porque son demasiados, o sea, demasiado especial el tener esta conexión con ellos cuando los tenemos dentro de nuestra panza y cuando vivimos todo, y después conectar con ellos cuando ya no están en este plano terrenal, digamos, de verdad tienen algo muy especial. Y por eso también los siguientes bebés se llaman bebés arcoíris, porque vienen con toda esta luz de este bebé estrella. Entonces, si nos abrimos, que sé que cuesta trabajo, pero de verdad eh, pueden darse cuenta de todo el crecimiento y todos los regalos que viene con esta experiencia. Wow, muchísimas gracias por compartir. Oye, y sí tenemos que preguntar, ¿qué representa la Catarina para ti? Híjole, es que ahorita pensar en la Catarina ya solo puedo pensar en Rafaela, de verdad, o sea, ya no veo más allá que Rafaela. Y para mí Rafaela lo es todo, o sea, para mí Rafaela es, como te digo, es mi maestra de vida, para mí Rafaela es luz, para mí Rafaela es motivaciones, o sea, tengo un letrero en mi baño, que de hecho tú lo viste, tú lo conociste, que dice, Rafa vive a través de mi felicidad, porque en un principio, o sea, me acuerdo que a mí me daba culpa estar feliz si mi hija se había muerto, ¿no? Era como de, no me puedo volver a divertir, no me puedo volver a reír, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y me di cuenta que al revés, o sea, Rafa vive a través de mí, Rafa vive a través de mi felicidad, Rafa vive a través de mi tristeza, Rafa vive a través de mi placer, de mi plenitud, de mi todo, o sea, ella vive a través de mí, entonces para mí la Catarina representa eso, ¿me entiendes? O sea, como yo ver una Catarina o mi tatuaje o todo es acordarme que ella está en mí y acordarme que tengo que regresar a conectar conmigo, porque conectar conmigo es conectar con mi hija, ¿me entiendes? Porque ella está en mí. Y también me sirvió tener como cosas un poco más concretas, tangibles, como justamente una Catarina, un anillo que me regaló mi esposo, que para mí es como igual, o sea, súper especial, o sea, como cosas tangibles a veces es necesario, porque si no todo es demasiado abstracto, ¿no?
pero el pensar en una Catarina me recuerda que no, o sea, que simplemente con yo conectar conmigo, ahí está mi hija. Y te digo, y si me abro, ahí va a estar, ¿no? O sea, siempre, y la voy a sentir, y vive a través de mí, tal cual. Ay, de verdad, gracias por compartirnos, digo, no nada más toda tu historia, que en serio, yo le comentaba a Mer, antes de empezar el programa, escuché otro de los podcasts en lo que estuviste y escuchaba tu historia y decía, qué impresión todo lo que ha tenido que vivir y atravesar Pau, y ahorita con la serenidad y la paz con lo que lo dices, porque no dudo que ha de haber sido dolorosísimo, pero que ahorita hayas trabajado de tal manera tu proceso y hayas sanado tanto que estés dispuesta a compartirlo, a extenderle la mano a las personas que están atravesando por lo mismo. Y de verdad que, o sea, increíble haber podido escuchar tu historia de primera voz, haber empezado esta nueva temporada aquí contigo, compartiendo algo tan importante y como mencionas, como mencionábamos, ¿no? Un tema tan tabú que tenemos que hablarlo más, la gente tiene que conocerlo para saber cómo podemos estar ahí para apoyar a alguien que esté pasando por eso o nosotros saber que, o sea, más o menos cómo va a ser el proceso hacia adelante, porque obviamente, como mencionaba, ¿no? Cada duelo es distinto, pero estar un poquito más informados para poder ser un mejor acompañamiento en momentos así. Pero gracias Totalmente. a la Catarina, en serio, Mm. eso, o sea, de que piel chinita aquí las dos, está súper bonito, qué gran significado. Sí, muchas gracias. Y quiero solo recalcar que no es como que el dolor desaparece. El dolor está y siempre obviamente va a haber una parte de mí que va a ser dolorosa porque extraño a mi hija, claro que la extraño, ¿no? O sea, no, y hay días más difíciles que otros, hay días donde realmente el dolor puede ser más grande, pero es no pelearte con el dolor, es como decir, ok, es doloroso, o sea, sí, sí va a ser doloroso, pero también puede ser más que eso. O sea, hoy en día sí, sí siento dolor, pero al mismo tiempo siento mucho amor y siento mucha alegría, porque aparte, digo, veo un año y medio para atrás y digo, todo lo que he crecido, todo lo que he aprendido, no lo hubiera hecho si mi hija no hubiera muerto, tal cual, así de real es esto, ¿no? Entonces, como que también estoy agradecida por esta experiencia y sé que suena muy difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro que las cosas hubieran sido diferentes, sí, pero no son diferentes y entonces al mismo tiempo está increíble todo lo que he vivido a partir de eso. Y claro que hay dolor, pero al mismo tiempo hay agradecimiento, pero al mismo tiempo también hay tristeza, pero también al mismo tiempo hay amor. O sea, es como integrar todos estos sentimientos y no solamente quedarme con dolor, porque si no, sí sería una tragedia y solo una tragedia y nada más que eso. Y sé que es mucho más que eso. Totalmente, y creo que justo al escucharte, pues al final el dejar entrar tu dolor también es clave para dejar entrar todo lo demás, ¿no? O sea, para poder dejar entrar ese amor, esos otros regalos, pues tenemos que también abrirnos a sentir toda esta otra parte. No, Pau, te queremos preguntar, o sea, hablabas de lo importante que es tener una red de apoyo cuando atravesamos por situaciones así. En esta red de apoyo hay muchas maneras diferentes de apoyarnos, ¿no? ¿Qué formas te sirvieron, agradeces y cuáles a lo mejor, aunque vinieran desde una buena intención, no te funcionaron tanto? Creo que cuando somos el amigo, el familiar, ¿no? Como que nos rompemos la cabeza de el mensaje que tenemos que mandar, escoger las palabras perfectas, ¿no? O sea, como que queremos así decirlo mejor y ya a veces realmente el solamente estar presentes a tu manera es más que suficiente. O sea, creo que hay personas que son muy buenas con las palabras, otras personas que les cuesta más trabajo, ¿no? Entonces es tú mostrarte de una manera presente como a ti te haga sentir tranquilo y como a ti te funcione. Hay gente que entonces manda más regalos, ¿no? O sea, es como de te mando las flores, todo, y es su manera de decir, aquí estoy. Y con eso fue suficiente. Hay gente que realmente mandó mensajes que me llegaron al corazón porque son muy buenas con las palabras y se agradece. Hay gente que simplemente me ponía, aquí estoy, te quiero mucho, y con eso era suficiente, ¿no? Hay gente que tal cual vino, o sea, vino aquí a Querétaro porque pues yo no estaba en la Ciudad de México donde está mi familia, donde están mis amigos, ¿no?
pero hubo gente que esa misma semana estaba aquí presente, ¿no? Porque es gente que prefiere estar más como en esta parte contacto físico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que cada quien se haga presente a su manera, de verdad, que se agradece y se siente esa gente presente. Después como que queremos darle, tenemos la necesidad de dar una explicación de por qué las cosas, ¿no? Y entonces no fue porque es lo que Dios quería o era lo que tenía que pasar o chance no era tu momento. Estoy diciendo todo esto porque es lo que me recibí, ¿no? De palabras. Chance no era tu momento todavía para ser mamá, ¿no? O creo, chance a lo mejor porque si no hubiera podido venir con alguna enfermedad que después hubiera sido peor, ¿no? Creo que eso es más necesidad de la persona que lo está diciendo que de la persona que lo está recibiendo. No es necesario encontrar una explicación, no es necesario encontrar un sentido a esto, ¿no? Porque ni yo sé, ni tú sabes. Entonces, a veces el decirle a la persona el por qué pasó, para qué pasó, es innecesario. Porque chance a ti te hace sentido eso, pero a mí no, ¿no? Chance a ti te hace sentido algo más religioso, pero yo si no soy una persona religiosa, a mí no me hace sentido eso. Entonces creo que esa parte a veces es como innecesaria y creo que aunque se hace con la mejor intención, no creo que sea lo que más funcione. Igual hubo muchas personas que mejor no quisieron molestar, ¿no? O sea, mejor no molesto y lo entiendo porque yo te digo, he estado del otro lado y en algún momento también lo pensé, pero cuando estás de este lado, el recibir ese apapacho, como les digo, de la manera que sea, da, creo que todo suma en ese sentido, ¿no? O sea, creo que suma más un mensaje de te quiero mucho a no te mandé nada porque no te quise molestar, ¿me entiendes? Entonces, a veces las cosas más sencillas, tenía amigas que simplemente me ponían pensando en ti y un corazoncito, y de verdad eso ya lo recibía yo con todo el amor, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho. Creo que el preguntar, o sea, el preguntar qué necesitas es básico. A veces queremos nosotros eh, como deducir lo que la otra persona necesita o quiere, pero no sabemos. Chance a mí me gustaría, o sea, yo creo que la persona va a necesitar que esté llena de gente, pero chance la persona lo que necesita es estar sola, necesita espacio, ¿no? O sea, chance ahorita no estoy lista para recibir personas y yo estoy asumiendo que necesitas compañía, ¿no? Y distracción. Entonces, creo que también el preguntar en qué te puedo ayudar, qué necesitas, es muy bueno, muy básico. Entonces, porque ya puedo pedir de ti algo que realmente esté necesitando, ¿no? Igual a lo que nos funcionó mucho, amigos nos mandaban como comida, por ejemplo, y creo que ayudó mucho, porque en ese momento lo último que estás pensando es en esos pendientes del día a día, ¿no? Y a veces el que te ayuden con cosas de servicio, cosas, ¿no? Así más funcionales, ayudan mucho, ¿no? Este, pero más que nada, de verdad, lo que ayuda es sentir presente a la gente de una manera como amorosa, tal cual, cada quien a su estilo, y el preguntar. Mi mejor amiga, que fue la primera que le avisé después de mis papás, ¿no? Que había muerto Rafaela, ella la avisó a mis demás amigas y ya antes de avisarlo, después de muchas veces, me enteré que ella investigó también antes, investigó como qué se hace en estas situaciones, justo porque ella dijo, ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, no sabía. Y hizo como una investigación rápida de qué se hace y cuando le avisó a mis otras amigas, les compartió como tips que ella había como investigado y se me hizo lo más lindo y, o sea, ¿qué te puedo decir? Me llenó el corazón saber eso, porque creo que esa también es una gran estrategia, preguntar, investigar, informarte, ¿no? O sea, y sé que ahorita ese es un tema que todavía es muy tabú, y también por eso yo quiero hacer algo, ¿no? Mi esposo me decía, el que la gente hubiera escuchado un podcast como el que tú estás haciendo ahorita, o sea, los que has hecho antes, o sea, en cuando nosotros estábamos en esto, nos hubiera ayudado a muchísimo a ti y a mí, ¿no? O sea, como siendo la pareja que lo está viviendo,
si amigos, familiares lo hubieran escuchado, nos hubiera ayudado también muchísimo. Y a ti y a mí también nos hubiera ayudado, ¿no? Pero también si la gente lo hubiera hecho. Entonces creo que también esa parte de investigar, preguntar, ayuda mucho, ¿no? Porque lo más importante es no suponer lo que la otra persona necesita o lo que, o te digo, o darle una explicación que supongo que el suponer es mejor a veces preguntar. Creo que eso es importante. No, sin duda, y aplica además, siento, en cualquier tipo de duelo. Tú viviste este, ¿no? Pero creo que aplica para cualquier tipo de duelo. O sea, Totalmente. creo que, como bien decías, cada quien lo lleva de una manera distinta. A lo mejor habrá gente que sí le guste esa compañía y esa es tu manera de demostrar amor, pero a lo mejor lo que la persona quiere es nada más, o sea, estar un tiempo a solas, irse a este cuarto que le tenías a Rafaela, no tener ahorita contacto con nadie más, sino este contacto como personal. Está muy válido, nada más es eso, ¿no? El preguntar, creo que qué importante es eso y no dar esas recomendaciones, porque creemos que le van a hacer sentir mejor. O sea, esto que dijiste, que a veces es más necesario para la persona que las dice que para la que lo va a recibir, ¿no? Totalmente. Ay, Y Pau, no, y digo, y no intentarnos romper la cabeza con eso, ¿no? Y después hay gente que te da regalos de una manera que de verdad tan sutil, o sea, y regalos me refiero no necesariamente físicos, materiales, ¿no? Que te llenan más, o sea, cuando es la persona. Mi prima, que de hecho esa prima me casó, es muy espiritual ella, como que, entonces me dio regalos desde esa parte increíbles, o sea, porque yo puedo conectar con ella como a ese nivel, digamos, y entonces ella como que me dio regalos más desde esa parte, ¿no? Hay gente que me dio regalos más de tal cual venir y apapacharme, ¿no? Y darme amor, hay gente que me dio más regalos me llenó de flores y flores mi casa, que para mí hoy el olor que se hizo de toda la combinación de flores que nos mandaron, para mí es el olor de Rafaela, o sea, de verdad se quedó como impregnado y aparte hay como pusimos algunos peluches y así en el altar, se quedó como ese olor y para mí, yo huelo eso y es el olor de mi hija, ¿me entiendes? Entonces también todos esos regalos que me dieron de flores y todo que me mandaron y velas y así, también fue súper preciado para mí. Y tengo también mensajes que me mandaron amigas, que digo que son muy buenas con las palabras o que me dijeron cosas muy atinadas, que incluso las escribí como en una agenda especial para Rafaela que le hice, que también fueron regalos. Entonces digo, como que no tiene que ser de una manera necesariamente, puede ser de muchas. Uno de los regalos que me dio mi prima fue justo la canción para mí la canción que es Rafaela, ella me mandó esa canción y, uff, o sea, fue una canción que conecté tanto que para mí es la canción de Rafaela, muy cañón, dos de hecho, y las dos me las dio mi prima, y esa misma prima, porque les dio la Catarina verde, y verde, verde, y el color verde también se empezó a hacer como de verde, verde, todo era verde, y resulta, yo no sabía, porque digo, yo no estoy tan familiarizada con el tema religioso y como de arcángeles y así, pero resulta que el color verde es del arcángel Rafael, Rafaela, ¿no? Y entonces también estuvo muy loco toda esa parte. Y entonces a mí que me diera esas cosas, o sea, fueron como regalos increíbles, ¿no? Que vas recibiendo de la gente. Entonces, el conectar más que nada, lo mejor que puedes hacer con esa persona es conectar de la manera que puedas. Y si estás a distancia, conecta con un mensaje, con una llamada, con un detalle, con lo que sea, pero el conectar, porque siento que sí se necesita conexión, aunque no sea de manera presencial, necesitas como esa conexión con la gente, con tu tribu, como decías, ¿no? ay, muchísimas gracias, Pau, por todo esto que compartes. Se nos acaba el tiempo, pero de verdad me encanta todo esto que acabas de compartir. Creo que al final escucharte da muchísima esperanza y no necesariamente solamente para las personas que han pasado por algo como lo que tú pasaste, ¿no? Creo que al final todos aquí hemos pasado por pérdidas o vamos a pasar por pérdidas. Al final es parte de la vida y va a ser parte de nuestro proceso, de nuestro crecimiento. Entonces, escuchar que de momentos tan dolorosos puede venir tanta luz, a mí me da esperanza y estoy segura que a muchas personas que hoy te están escuchando, que a lo mejor no están pasando por una situación fácil, creo que
aquí tienen una prueba de que pueden salir de esto, ¿no? De que pueden transformar esta situación en una situación de luz, en una situación de muchísimo amor. Así es que muchísimas gracias por habernos compartido esto. ¿Cómo podemos encontrarte, buscarte, acercarnos a ti? Tomar algún, Eh, Perdón. tomar algún curso, escuchar más de tu historia. Pues ahorita no tengo planeado nada, ni ningún curso ni nada, pero en Instagram, o sea, mi cuenta personal es Ana Pau Soto, o sea, así se llama mi cuenta y ahí estoy empezando. La verdad es que yo no era una persona pues tan de compartir y todo, pero al mismo tiempo me estoy abriendo a eso porque sé que parte de lo que quiero hacer es compartir y abrirme más, y entonces esa es mi cuenta personal, donde estoy intentando compartir más sobre mi vida, sobre mi experiencia, y tengo una cuenta que se llama ceremonias.ap, que ahí es como que comparto más todo el tema más de como guía espiritual y las ceremonias que hago, y también mucho de los rituales que hago de Rafaela, o sea, para también seguir conectando con ella, que creo que también ayuda mucho porque es también mi parte de conectar con mi esposo, con mi hija, ¿no? Y creo que son momentos muy bonitos, muy llenos de mucho amor, que nos ayudan también en este proceso, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Pues te queremos muchísimo, Pau. Muchísimas gracias y bueno, bienvenida aquí siempre que quieras. Sí, gracias de verdad. Y a No, gracias a ustedes, de verdad, gracias por la invitación. Y solo, sí, como decías, Meche, es como esta parte de que de verdad que la conexión que hay entre la vida y la muerte es mucho más cercana y podemos aprender de verdad, para, como dicen, todas las personas que viven alguna muerte, alguna pérdida muy cercana, podemos conectar con la vida a partir de la muerte, de verdad. O sea, a veces se piensa que es como polos totalmente opuestos y no, están mucho más conectados de lo que imaginamos. Entonces, muchas gracias por escucharme. muchísimas gracias y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron hoy. Los invitamos también a seguirnos en Radio 13 Digital y en Con B de Bueno MX para seguir llenándonos de estas historias que tanto nos suman. Sí, nos vemos la siguiente. Muchas gracias, amigos. Los Bye. queremos. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.